Dicen que de los pequeños detalles nacen las grandes obras. Es importante para el tapatío de hoy, para el jalisciense de hoy, 8 de enero del año 2014, Pedro Vargas Ábalos, que se interese por la historia de Jalisco. Sí, el 8 de diciembre no nomás es Día de la Virgen, ¿verdad? De las sino conchitas. Que es fecha en la que hay sucesos importantes que acontecieron aquí en Guadalajara. Recordemos que en diciembre estuvo el padre de la patria, y entonces día a día los anales registran los hechos del padre de la patria, y cada día de los que estuvo aquí son de corte verdaderamente trascendental. Y solo por decir algo, 6 de diciembre abolición de la esclavitud, 20 de diciembre aparición del despertador americano, pero el primer gobierno independiente de México, que no lo dicen los libros desgraciadamente, pero lo deben de registrar, es el que formó Hidalgo. Aquí le dio forma al movimiento de independencia, Marcos. En ninguna parte le había dado. En Guanajuato ya ves cómo fue el problema. Después la derrota, y cuando se refugió en Morelia, en Valladolid entonces, derrotado, el gran triunfo en Zacualco del Amo Torres, y en La Barca, que también nadie menciona, más que Razo Zaragoza, nuestro gran cronista, que era nativo de La Barca y fue cronista de Guadalajara. Él sí menciona la batalla de La Barca, que fue el 3 y 4 de noviembre, mientras que la de Zacualco fue el 4 de noviembre, y con eso le dieron impulso a la insurgencia, y volvió a renacer Hidalgo, y volvió a tener vitalidad, y él viendo que andar muchos, pero sin orden, no llevaba a buen puerto, organizó en Guadalajara el primer gobierno independiente mexicano. López Rayón, el secretario de gobierno. Y cuando se vino Allende de Guanajuato, pues él era como el ministro de la guerra. Y así por el estilo cada quien. Para ser prácticos, dile por favor al auditorio de cara a cara algunas fuentes confiables o interesantes de la historia de Jalisco que sea lectura obligada. Bueno, desde luego, mira, ahora ya tenemos la gran facilidad del internet. En el internet pueden encontrar muchísimos documentos. Si quieren encontrar libros fabulosos sobre la historia de México en general, del mundo en general, de México y muy especialmente de Jalisco, asómbrate, Marcos. No es en una página de aquí de Jalisco. Y lo cual es triste. Yo he luchado porque el gobierno del estado, porque la Universidad de Guadalajara lo tengan. Pues no. Entren a la página de la Universidad de Nuevo León y busquen biblioteca digital. Allí hay más de 10,000 ejemplares en línea. Todos de las bibliotecas de notables, entre ellos jaliscienses que vivieron en Monterrey. Acuérdate que de Jalisco, la grandeza de Monterrey la hizo José Eleuterio González, Gonzalitos, adorado en Monterrey. Bernardo Reyes, el hombre que le dio fuerza industrial y proyección modernista. Y Agustín Basabe Fernández del Valle, el que les revistió de cultura. Los 3 grandes tapatíos. Y hay otros más tapatíos, pero estos son los 3 fundamentales. Entonces, entra en esa página y allí te llenas de libros sobre Jalisco, pueblos de Jalisco, personajes de Jalisco. Es maravillosa, es maravillosa. Dinos una pincelada, haz una coloreadita, aunque sea rapidísima, de un personaje más o menos contemporáneo que le dio a Guadalajara pues una aportación valiosa. Don José Cornejo Franco. El gran maestro y el eterno director de la Biblioteca Pública del Estado. Don José Cornejo, maravilloso en su charla. Yo estaba pues muy joven, era alumno de leyes todavía, y llegaba con don José Cornejo. Conservo un libro que me obsequió empastado por él ahí sus gentes, me dijo, oiga, este libro es maravilloso. Se llamaba, el librito se llama Notas Geográficas del 12º Cantón de Agualulco de Mercado. Dice, yo no lo conozco, le ofrezco un cambio. Y yo lo llevaba, pues es del siglo XIX. Dijo, yo se lo voy a encuadernar para que le dure para siempre, y a cambio de eso me va a permitir tener un tanto, un ejemplo. Maestro, con todo gusto. José Cornejo Franco era el refugio de gentes amantes de saber
fueran civiles comunes o políticos muy mortales. Todos iban con él. Interesante que nos digas qué importancia tiene para la historia de Guadalajara, su breviario, que por cierto Guadalajara Colonial. Dinos dónde se puede consultar y qué tiene ese volumen de interesante. Esa edición ha corrido con buena suerte porque inclusive la UNAM la reeditó. Por lo tanto, pues, no es muy difícil conseguirla. Hay, yo creo que no menos de unas 4 ediciones de la Guadalajara Colonial. Ahí tú encuentras la calle de Santo Domingo, ¿cuál? Es la Avenida Alcalde. Allí encuentras el Palacio del Arzobispado, ¿cuál? Pues es el Ayuntamiento de Guadalajara. Allí encuentras la razón de la catedral, que es el logo propiamente de Jalisco, las torres de catedral, más que el Palacio de Gobierno. Y conste que el Palacio de Gobierno de Jalisco es el único, con salvedad el de México, hecho es profeso para gobernar. Todos los demás palacios de gobierno son casas que confiscaron, en fin, ¿verdad? Pero hecho para hacer gobierno, Palacio de Gobierno de Jalisco. Y más bonito que el de México. El de México fue hecho también para hacer gobierno, pero está más feo que el de Jalisco, que el de Jalisco es una obra de arte, el Palacio de Gobierno. Pero a Guadalajara... Eres caliciense, ¿verdad? Bueno. Parece ser, ¿verdad? Yo acuñé un término para describir a los que amamos a Jalisco. Aunque no hayamos nacido en Jalisco, pero que lo amemos y trabajemos por él, se llama jalisciencitud. Bien, ese libro de Cornejo hay que adquirirlo porque nos va a querer hacer más jaliscienses. Yo para mí, después de lo que leí de eso de Tapatío y la cacica de Tamazula y todos esos detalles, sí es concordante o sinónimo Tapatío de jalisciense. Dinos rapidísimamente lo del francés que nos ibas a contar. Gabriel Ferri escribió 2 obras, La vida civil en México y La vida militar. En el de La vida militar nos narra, él llegó cuando estaba aquí Hidalgo y sus huestes, y ahí narra de Agustín Marroquín, el torero tremendo que desollaba a españoles, etcétera. Pues bien, allí él menciona, dice, cómo es la gente de aquí, dice, les llaman tapatíos. Y según las versiones que corren, tapatío es el que ha vencido a muchos, a más de 3. De ahí viene aquello de soy padre de más de 3 o de 4. Y también tapatío es aquellos que por su valentía, según los indígenas, para ser hombre, guerrero pues, primero había que luchar y tener marcas de la lucha. Esa marca se llama tapatío. El que ya trae un tapatío, en pocas palabras una herida, señal de un combate, ese ya es todo un hombre. Caramba, pues lo que nos estamos enterando entonces de tapatío. Y yo que pensaba, pues que teníamos ya muy claro con lo de los granos pues ahí te dejé ya esto. Lo de Ferri es lo que él recogió, es un extranjero que llega a Guadalajara, lo oyó, ¿verdad? Lo otro, lo del pleito de Nuño contra Hernán Cortés, además del año, ¿verdad? Está hablándonos de 32, la cacica en el 20 y tantos, pues imagínate. Sí. Señor, ¿qué importancia tiene en el año 2014 el cronista de una ciudad? No digamos municipal, el cronista en general. El cronista, mira, el cronista es, yo le llamo el apóstol de la cultura, el fiscal de los valores, porque defiende, divulga e investiga. Él es el que permite con su labor galvanizar las conciencias para resistir los ataques tremendos de la globalización. Si no nos defendemos de tanto de lo que nos viene por todos los medios, el internet, la televisión, la radio, los visitantes, el turismo, etcétera, si no nos defendemos de esa invasión de extranjerismos, vamos a ser víctimas y perdemos nuestra identidad. El cronista y el promotor de la cultura en general, cuando trabaja en pro de lo nuestro, está fortaleciendo la identidad y está permitiendo que podamos resistir los embates del globalismo. Eso es fundamental. Entonces, guardián de nuestra identidad, sí, señor, es el cronista. Así es. Bien. Pedro Vargas Ábalos,
que no se te quite la devoción, síganle la Asociación de Cronistas, y a usted que no se le quite la devoción, ¿sabe de qué? De investigar, de leer la historia de Jalisco. Escriban.